Bien, yo que había preparado un sermón de 3 horas y media, pero que ahora hay mucha gente y entonces se complica ahí el asunto. Nada, mis hermanos, me gustaría iniciar con una anécdota, y es de un joven que le regala un Ferrari del año a su hermano. Y el hermano, sorprendido por este majestuoso regalo, de inmediato va donde su mejor amigo Pedro a mostrarle su regalo. Cuando llega donde Pedro, dice: Pedro, mira el regalo que me hizo mi hermano, un Ferrari del año. Pedro, totalmente sorprendido, dice: ¡wow! Un Ferrari del año, increíble, qué bacano tu hermano. Juan no deja ni siquiera que Pedro termine su expresión y lo interrumpe. Le dice: sí, yo sé que tú quieres tener un hermano como el mío. Y dice: no, en ninguna manera. No me gustaría tener un hermano como el tuyo. Me gustaría ser como tu hermano. Increíble. Pedro comprendió que era mejor dar que recibir. Tanto así que él deseaba ser la persona que daba antes que el que recibía. Porque Pedro comprendió que es un privilegio el poder dar, y el que da es porque tiene. Y por ello me gustaría que hablemos acerca del dador alegre. ¿Cómo ser un dador alegre? Y yo quiero proponer 3 sencillos pasos que nos pueden ayudar a convertirnos en dadores alegres. ¿Les parece? Entonces quiero invitarte a que me acompañes a 2 Corintios capítulo 9, versos 7 y 8. Repito, 2 Corintios capítulo 9, versos 7 y 8. Es el texto base que estaremos utilizando en esta noche para desarrollar estos 3 pasos que nos ayudarán a convertirnos en dadores alegres. El primer paso es saber cómo dar. El segundo es saber por qué yo debo dar. Y el tercero es la bendición de dar. ¿Estamos todos en Corintios? Ok, leo entonces. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Me gustaría nuevamente orar. Buen Dios, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios. Te pedimos que tu gracia y tu misericordia nos acompañe, Dios, y que sea usted edificándonos, que sea usted exhortándonos a través de su palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y primer paso: saber cómo dar. Pablo, en el capítulo que hemos leído, nos dice lo siguiente, que debemos dar. Dice: cada uno dé. Pero Pablo no se queda ahí, también nos dice cómo debemos dar. Dice: como propuso en su corazón. Pero Pablo no solamente nos dice que debemos dar y cómo debemos dar, también nos dice cómo no debemos dar. Dice: no con tristeza ni por necesidad. Y termina con esta majestuosa frase: porque Dios ama al dador alegre. Por ahí dicen que Dios bendice al dador alegre. Y esa palabra no se encuentra en la Biblia de manera explícita, pero sí de manera no implícita. Es lo que quiere enseñar, que Dios bendice al dador alegre. Vamos a ver. Entonces, de ahí la importancia de saber cómo dar. Porque si no sabemos cómo dar, podemos estar dando de manera incorrecta o equivocada. Sí. Entonces, ejemplo, cuando vamos a un restaurante, entre más fino y caro el restaurante, más jugosa va a ser la propina que vamos a dar, ¿verdad? Entre más fino es el restaurante, más nos desprendemos de nuestro bolsillo para dar. Pero no pasa lo mismo cuando un vendedor de la calle se nos acerca y nos vende un aguacate por 20 pesos.
solemos decirle que le vamos a dar 15. Nunca le damos más de los 20 pesos. Vemos en el primer ejemplo que le dimos. Estamos para adelante. Vemos vemos en el primer ejemplo que dimos, pero dimos a personas que ya tienen y que no necesitan. En el segundo ejemplo, vemos que le quitamos a personas que no tienen y que verdaderamente necesitan. De ahí la importancia de saber cómo dar. Es igual cuando un limpiabotas nos dice que nos va a limpiar los zapatos por 20 pesos. Solemos decirle también que le vamos a dar 10 o solamente tengo 15. Nunca usted le dice al limpiabotas, toma 50. Pero cuando vamos al supermercado, no preguntamos por los precios. Compramos, llenamos nuestro carrito, incluso a veces dejamos propina en la cara. Nuevamente se repite. Estamos dando a personas que ya tienen. Y a personas que no tienen, en vez de darle, le estamos quitando. Y usted me dirá, sí, Marco, pero Pablo dijo que debemos dar. Sí, pero Pablo dijo cómo lo debemos dar. Debemos dar a personas que verdaderamente no tienen y necesitan. Porque si estamos dando de otra manera, estamos dando de manera incorrecta. Entonces, lo que usted me está diciendo es que cuando el limpiabotas me pida 20 pesos por limpiar mis zapatos, que le dé 50 con el dolor de mi alma. No, porque Pablo dijo que no demos con tristeza. Y si tú le estás dando 50 con el dolor de tu alma, estás dando de manera incorrecta. Ok, no le voy a dar con el dolor de mi alma, pero le voy a dar porque entiendo que necesito darle. Si tú entiendes que necesitas darle, pero tú no quieres darle, nuevamente estás dando de manera equivocada, porque Pablo dice en el texto que no demos por necesidad, porque tengo que dar. Esa no debe ser la manera de nosotros dar, porque tengo que. La manera correcta es porque quiero ser de bendición para esa vida, porque quiero ayudar a esa persona que está necesitada. Por eso Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. La forma correcta de dar es dar de manera voluntaria y con alegría. Cuando lo hacemos así, entonces Dios va a mirar con agrado nuestra ofrenda. Y un ejemplo de eso es que Pablo termina la frase diciendo, porque Dios ama al dador alegre. Ustedes han leído la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Sí, no. Esa historia dice que los dos llevaron una ofrenda a Dios, pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Vamos a Génesis capítulo 4 para ver qué fue lo que pasó allí. Génesis capítulo 4, verso 3 en adelante. ¿Quién me ayuda? Sí. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Ajá. Noten algo interesante lo que nos lee Ariel. Dice la ofrenda de Caín que llevó una ofrenda, ¿verdad? Se fue. Ok. Pero cuando van a detallar la ofrenda de Abel, ¿qué dice? De lo primogénito, de lo más gordo. O sea, Abel dio de lo mejor que tenía, porque quería agradar a Dios. Caín dio con el dolor de su alma y porque tenía que dar una ofrenda. Y Dios no miró con agrado esa ofrenda. Entonces, mis hermanos, si estás dando con tristeza o porque tienes que, Dios no va a mirar con agrado esa ofrenda. Pero si tú lo estás haciendo de manera voluntaria, porque quieres ser de bendición, entonces la frase Dios ama al dador alegre es para ti. Volvamos a
Corintios. Entonces, concluye en el primer paso diciendo lo siguiente: no debemos dar con el dolor de nuestra alma, no debemos dar porque tenemos que, debemos dar porque queremos ser de bendición para otros, porque queremos bendecir la vida de las personas que tienen necesidad. Y en la iglesia, no demos porque te lo exigen o porque te lo imponen, porque tienes que, es que tengo que ofrendar. No, mi hermano, no des con el dolor de tu alma. Da con gozo y alegría porque quieres ser de bendición para esta congregación. Porque si das de la otra manera, Dios no va a mirar con agrado tu ofrenda. Y un ejemplo de eso es lo siguiente. Dice que Jesús estaba en el templo y miraba cómo cada una de las personas llevaba su ofrenda. Y los ricos llevaban mucha pertenencia, pero era de lo que les sobraba. Y una viejita llevó, no recuerdo si eran 2 o 4 dramas, pero eso es blancas, eso era como centavos, eso era algo prácticamente insignificante, ¿no? Lo que ella dio. Y ellos se burlaban de que esta viejita había dado tan poco, y ellos como estaban dando mucho, y Jesús dice: de cierto le digo que esa ha dado más que todos ustedes, porque ha dado todo lo que tenía, y ustedes han dado de lo que les sobra. Entonces no se trata de que ofrendemos. Es bueno ofrendar, pero si vas a ofrendar, debes hacerlo de la forma correcta, porque de lo contrario, Dios no va a mirar con agrado tu ofrenda. Entonces, eso nos lleva a nuestro segundo paso. Ok, Marco, ya sé cómo debo dar. Debo dar de manera voluntaria y con alegría. Ahora, ¿por qué debo dar? Bueno, Pablo nos dice por qué debemos dar. Y Pablo dice porque es un privilegio. Y quiero que me acompañen al capítulo 8 de Corintios, por favor. No he perdido a nadie todavía. ¿Quién me ayuda? Del 1 al 4. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Gracias. Observamos aquí que Pablo empieza diciendo: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios. Dice, ¿para quién? Pero lo acabamos de leer. Dice para una iglesia en particular, ¿verdad? Macedonia. Pero es interesante que cuando leemos ese texto dice la iglesia de Macedonia, pero el texto dice las iglesias de Macedonia, porque Pablo está hablando de más de una iglesia. En Macedonia era una provincia romana que se situaba en el norte de Grecia, y en esa provincia habían varias iglesias. Dentro de ella estaba Filipos, que era una iglesia a la cual Pablo llama corona mía. Estaba la iglesia de Tesalónica también, que tenemos 2 cartas donde Pablo consuela y fortalece y elogia el amor de estos. Y estaba la iglesia de Berea, que era una de las iglesias donde Pablo llegó, que los recibieron mejor. Tanto así que ellos también escudriñaban todo lo que decía Pablo para ver si era verdad. A esas 3 iglesias que se refiere Pablo cuando dice: damos gracias a Dios por la gracia que le ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo interesante es que esta provincia romana
que se encontraba en el norte de Grecia, era una provincia que había sido arrastrada por muchas guerras y estaba bajo la opresión del Imperio Romano, que ellos lo estaban explotando, sacándole lo mejor, tanto así que era una provincia de la más pobre que existía. Podemos poner un ejemplo que se equipare en el día de hoy, puede ser como nuestro país vecino, Haití, que hoy en día es considerado como el país más pobre del mundo. Y todos sabemos que eso es debido a la cantidad de sucesos que le ha tocado vivir en los últimos años y que sus gobernantes no les interesaba hacer nada por Haití, solamente explotarlo. Y era algo parecido a lo que se vivía allí en Macedonia. Es decir, que estas tres iglesias que se encontraban allí eran iglesias que estaban pasando grandes pruebas y tribulación, pero no solo eso, eran iglesias bastante pobres, con pocos recursos. Y oye lo que dice Pablo en el verso 2: en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. A pesar de que estas tres iglesias eran bastante pobres, de que tenían situaciones en su provincia, eso no impidió de que ellos fueran abundantemente generosos. Y muchos de nosotros decimos, es que yo no tengo nada que dar. Cuando tenga dos. Y dice una frase por ahí, nunca somos tan pobres que no tengamos algo que dar. Esta provincia era bastante pobre y eso no impidió de que ellos se fueran abundantemente, dice Pablo, generosos. La pregunta es, ¿estamos nosotros siendo generosos? ¿O estamos dando como los ricos cuando estaba Jesús observando de lo que nos sobra? Y sigue Pablo diciendo, doy testimonio de que con agrado, escucha la palabra, con agrado, o sea, alegría, de manera voluntaria, el mismo principio que leímos en Corintios 9, han dado conforme a sus fuerzas. Y Pablo dice, y aún más allá de sus fuerzas. Repito, esto era una provincia bastante pobre, no tenía mucho que dar, pero de lo poco que tenían se desprendieron. Y Pablo dice, y aún más allá de su fuerza. ¿En qué sentido, Pablo? Pues esta gente se desprendieron de cosas que aún ellos iban a necesitar. Por eso Pablo dice, aún dieron más allá de su fuerza. Y era tanto así, que cuando ellos estaban ofrendando, parece que Pablo no quería recibir sus ofrendas, porque Pablo sabía que estas iglesias tenían más necesidad, que ellos necesitaban eso. Y oye lo que dice el verso 4. Pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Increíble. Esta iglesia era bastante pobre, dieron conforme a lo poco que tenían y aún más allá, o sea, dieron cosas que ellos iban a necesitar. Y Pablo no quería recibirle sus ofrendas. Y ellos le rogaron, le suplicaron a Pablo, no nos quites el privilegio. No nos quites el privilegio de participar en el servicio a los santos. La pregunta es, ¿para quién era esta ofrenda? Si usted lee Romanos capítulo 15, ahí podemos ver para quién era esa ofrenda. Romanos capítulo 15. Leo 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La ofrenda de los macedonios era para la iglesia de Jerusalén, que Pablo dice que eran pobres. ¿Por qué la iglesia de Jerusalén era pobre? Pasa lo siguiente. Los cristianos que vivían en Jerusalén estaban siendo perseguidos y azotados por el imperio. Tanto así que si tú decías que eras creyente o cristiano, te despedían de tu trabajo. Te podían meter a la cárcel, te despojaban de todos tus bienes. ¿Y qué tuvieron que hacer los cristianos? Vender lo poquito que tenían para poder sobrevivir. Y vivían escondidos
para que el imperio romano no lo encontrara, porque a muchos de ellos lo encarcelaban y lo mataban. Esta gente no tenían cómo producir recursos, por eso era una iglesia pobre. Por eso dice Hechos que nadie decía tener nada propio, sino que era de todos, porque ellos vendían todo lo que tenían y decían: miren, esto es lo que hay, con esto vamos a sobrevivir. Y eso era lo que pasaba. Y esta iglesia no tenía recursos. ¿Cómo producir recursos? Los macedonios eran pobres, y a pesar de su pobreza tenían cómo producir, aunque sea poquito. Y ellos dijeron: nuestros hermanos en Jerusalén no tienen cómo producir. Nosotros, aunque poco, pero tenemos cómo producir. Y ellos solamente dependen de la ofrenda voluntaria de nosotros. ¿Cómo tú, Pablo, nos vas a quitar ese privilegio de poder bendecir a nuestros hermanos que están en necesidad en Jerusalén? Por eso digo, debemos dar, porque es un privilegio ser de bendición para las personas que tienen necesidad. Entonces, hermanos, esta iglesia le suplicó, le rogó a Pablo, aun ellos teniendo necesidades, de que le permitiera bendecir a otros que tenían más necesidades que ellos. Y yo te pregunto, ¿hay que forzarte aquí para ofrendar, o tú nos ruegas para que te dejemos ofrendar? Quiero que reflexionemos en esto. Es un privilegio poder sustentar a esta iglesia donde nos congregamos cada domingo. Es un privilegio poder sustentar la iglesia a través de la cual Dios está llevando a cabo su plan. Es un gran privilegio poder sustentar a los siervos que domingo tras domingo y día tras día sirven al Señor fielmente de manera voluntaria. Es un privilegio sustentar a esta iglesia que provee recursos a personas que tienen mayor necesidad. Y si usted no entiende que es un privilegio poder honrar a esta iglesia con sus ofrendas, hermano, deberíamos entonces revisarnos. Una iglesia que ha sido de tanta bendición para nosotros y para personas que están a nuestro alrededor. Y eso nos lleva entonces a nuestro tercer y último punto: la bendición de dar. Primer punto, dijimos, ¿cómo debemos dar? Bueno, debemos dar con un corazón alegre y de manera voluntaria, no con el dolor de nuestra alma, no porque tenemos que, sino porque queremos ser de bendición para esta iglesia que ha sido de tanta bendición para nosotros, porque entendemos que es un gran privilegio poder bendecir las vidas que tienen necesidad. Si lo haces así, entonces dice la Biblia que Dios te va a amar, porque Dios ama al dador alegre. Dios va a mirar con agrado tu ofrenda, pero si lo haces con el dolor de tu alma, porque tengo que, Dios no va a mirar con agrado tu ofrenda. Tú puedes dar $3 millones y eso no le va a hacer ni Juan al Señor. Él te va a decir: adivina, Juan se te va a ir de lado. Porque a Dios no le interesa lo que tú das, le interesa cómo tú lo das, sea mucho o poco. Pusimos varios ejemplos: Caín y Abel, la doñita que estaba en el templo. A Dios no le interesa la cantidad, sino la calidad con que tú lo das, porque a Dios le interesa más tu corazón que tu dinero. Y es importante que usted lo sepa, mi hermano. Entonces, el último punto, la bendición de dar. Volvamos al capítulo 9, por favor. Pablo concluye en el verso 8 del capítulo 9 diciendo lo siguiente: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Oye lo que dice Pablo aquí: cuando tú das de manera voluntaria y con alegría, porque entiendes que es un privilegio, Dios se va a encargar de suplirte todas las cosas que tú necesitas. Tanto así
que vas a tener lo suficiente para cubrir tus necesidades y para hacer de bendición a otros. Lo repito, cuando tú das de manera voluntaria y con alegría, porque entiendes que es un gran privilegio, Dios se va a encargar de suplir tus necesidades de tal manera que vas a tener lo suficiente para suplir tus necesidades y ser de bendición a otros. Pero cuando solamente utilizamos los recursos para nuestro deleite, ¿usted cree que Dios va a seguir abriendo puertas a su favor? ¿Usted cree que Dios va a seguir proveyendo recursos para una persona que no invierte en el reino de Dios? La persona que solamente utiliza sus recursos para sus deleites es como cuando tú te echas el dinero en el pantalón pero el bolsillo está pichado. Nunca permanece contigo. Siempre te va a hacer falta. Siempre vas a necesitar. Porque solamente estás buscando deleitarte. Y no está mal. Pero el problema es que tú solamente quieres ser bendecido y no quieres bendecir. Y a Dios le interesan las personas que quieren ser de bendición para otros que tienen necesidad. Entonces, Dios dice, ahí yo invierto. En ese, que sé que cuando tiene, busca la manera de cómo ser de bendición para otros. ¿Cuántos quieren que Dios invierta en nosotros? Amén. Entonces debemos dar de manera voluntaria y con alegría porque entendemos que es un privilegio, no es un dolor, no es que tengo que quiero ser de bendición. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, mi hermano, Pablo dice, Dios puede hacer que abunde toda gracia a fin de que teniendo siempre todas las cosas, lo suficiente, abundes en buena obra. Dios te dio un trabajo, te dio recursos, utilízalo para la gloria de Dios y Dios va a seguir moviendo puertas a tu favor. No recuerdo quién fue que dijo, si fue el último pastor o Gume o Renzo, no me recuerdo, que la gente ora por un trabajo, cuando Dios le da el trabajo ya no pueden congregarse por el trabajo. Entonces Dios provee recursos para que tú sigas expandiendo su reino. Entonces debemos tener esto bien presente. Y quiero concluir de la siguiente manera para no seguir aburriéndolo. No debo dar por tristeza o por necesidad. Debo dar porque quiero ser de bendición a otros. Porque es un privilegio poder bendecir a otros. Dar de esa manera será también una bendición para mí. De tal manera que siempre tendré lo que necesito y lo suficiente para poder bendecir a otros. Quiero dar, porque quiero bendecir este templo que tanto me ha bendecido. Quiero bendecir esta iglesia que ha sido de gran bendición para mi vida. Quiero honrar a esos siervos que me han honrado con sus vidas y su servicio. Quiero poder seguir viendo vidas transformadas y cambiadas a través de la iglesia de Cristo y supliendo las necesidades de las personas que tienen mayor necesidad. Yo quiero ser parte de eso y quiero animarte a que tú también seas parte de eso, que entiendas que es un gran privilegio honrar a esta iglesia que nos ha bendecido tanto. Pero no quiero terminar sin decirte la identidad del verdadero dador alegre. El verdadero dador alegre es nuestro Dios, tanto así que dio lo mejor que tenía, su Hijo, por amor a ti y por amor a mí. Jesús dijo que es mejor dar que recibir, y Él cumplió esas palabras cuando dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue su amor hacia nosotros, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Recibe ese maravilloso regalo que Cristo nos ofrece de la vida eterna, y que el Señor te bendiga. Oramos. Pues Dios, gracias
Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por corregirnos, instruirnos a través de ella, Dios. Permítenos, Padre, no solamente ser oidores, sino hacedores de ella, Dios. Permítenos entender que es un gran privilegio, Dios, ser de bendición en la vida de los otros, Dios. Ayúdanos a tener corazones alegres que de manera voluntaria quieran honrar tu reino, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder utilizar nuestros recursos para tu gloria, Dios. De modo que tú sigas invirtiendo en nosotros, Dios, y podamos seguir expandiendo tu gracia y tu misericordia, Padre. Estamos en tus manos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.